La libertad es una de las ideas más poderosas y complejas que ha acompañado al ser humano desde los albores de la civilización. A lo largo de la historia, ha sido anhelada, luchada y defendida con pasión, pero también ha sido interpretada de maneras muy diferentes. Para algunos, la libertad es la capacidad de actuar sin restricciones, de tomar decisiones propias y seguir el camino que uno elija. Pero, ¿es eso realmente la verdadera libertad? Desde una perspectiva filosófica, la libertad ha sido objeto de reflexión profunda. Jean-Paul Sartre, uno de los principales exponentes del existencialismo, sostenía que el ser humano está condenado a ser libre. Según Sartre, estamos continuamente enfrentados a la necesidad de elegir, y con esa elección viene una enorme responsabilidad. La libertad, entonces, no es simplemente la ausencia de restricciones, sino más bien la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables, aunque estas decisiones puedan estar llenas de angustia e incertidumbre. Por otro lado, Friedrich Nietzsche nos presenta una visión diferente. Para Nietzsche, la verdadera libertad no se encuentra en la mera capacidad de elegir, sino en la superación de uno mismo. Según él, la libertad es un estado en el que el individuo trasciende sus propias limitaciones y restricciones internas, alcanzando un nivel de existencia más elevado, más auténtico. Esta idea de libertad va más allá de lo que la sociedad o las leyes permiten. Es una libertad que se logra al romper las cadenas internas, como el miedo, las dudas y las creencias limitantes. En la vida diaria, muchas personas asocian la libertad con la capacidad de hacer lo que se quiera sin ser juzgado o limitado por los demás. Esta concepción, aunque válida, es solo una parte del cuadro completo. La libertad externa, aquella que nos permite movernos, expresarnos y actuar sin impedimentos externos, es importante. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos todas las libertades externas, pero estamos prisioneros de nuestras propias mentes? Aquí es donde entra en juego la noción de libertad interna. Esta es la libertad de ser quien realmente somos, sin estar sujetos a los miedos, las expectativas sociales o las presiones autoimpuestas. Es la libertad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de la vida, en lugar de ser controlados por ellas. En este sentido, la verdadera libertad puede no depender tanto de nuestras condiciones externas como de nuestro estado interno. Cuando reflexionamos sobre la libertad desde estos distintos ángulos, nos damos cuenta de que no es una simple condición que se pueda alcanzar o perder. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y autoafirmación. La libertad, en su forma más pura, es tanto una responsabilidad como un privilegio. Es la capacidad de vivir de manera auténtica y consciente, de tomar el control de nuestras vidas y aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. En última instancia, la verdadera libertad es un viaje interno tanto como externo, un viaje que nos desafía a ser lo mejor de nosotros mismos, a superar nuestras limitaciones y a encontrar un sentido profundo en nuestra existencia. Este concepto de libertad, complejo y multifacético, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionarnos si realmente somos libres o si todavía estamos atrapados en nuestras propias jaulas invisibles. La libertad es un concepto que, aunque valioso y deseado, se divide en dos dimensiones fundamentales, la externa y la interna. Ambas son importantes, pero su esencia y sus implicaciones son muy diferentes. La libertad externa es aquella que suele asociarse con la capacidad de actuar sin restricciones impuestas por factores externos como leyes, normas sociales o barreras físicas. Es la libertad que se obtiene al vivir en una sociedad que respeta los derechos individuales, donde se puede hablar, moverse y actuar sin miedo a represalias injustas. Esta forma de libertad es crucial para el bienestar y el desarrollo humano, ya que permite a las personas explorar sus potenciales, expresar sus pensamientos y vivir de acuerdo con sus propios valores. Sin embargo, aunque la libertad externa es valiosa, no garantiza la verdadera libertad si no se complementa con la libertad interna. La libertad interna es más difícil de definir y alcanzar, ya que no depende de factores externos sino de nuestra relación con nosotros mismos.
Es la libertad de nuestras propias limitaciones mentales y emocionales, de nuestros miedos, inseguridades, deseos y expectativas que a menudo nos mantienen atrapados en un ciclo de pensamientos y comportamientos que no reflejan nuestra verdadera esencia. Mientras que la libertad externa nos permite actuar, la libertad interna nos permite ser. Un ejemplo común de la falta de libertad interna es el miedo al juicio de los demás. Una persona puede vivir en un entorno libre, con todas las oportunidades y derechos, pero si teme constantemente ser juzgada o rechazada, no es verdaderamente libre. Este miedo puede limitar su capacidad de expresarse con autenticidad, de tomar decisiones que realmente le importan o de vivir una vida que refleje sus verdaderos deseos y valores. En este sentido, la libertad interna es esencial para vivir una vida plena y auténtica, ya que nos permite actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin ser arrastrados por las corrientes de la conformidad o el miedo. La libertad interna también implica la capacidad de liberar nuestra mente de pensamientos y emociones negativas que nos impiden vivir en paz. Muchas veces, las personas están atrapadas en patrones de pensamientos que les causan sufrimiento, como la preocupación constante por el futuro, la culpa por el pasado o la insatisfacción con el presente. La verdadera libertad interna se encuentra en la capacidad de observar estos pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, de ser conscientes de su presencia pero no dejarse controlar por ellos. Esta forma de libertad requiere un trabajo interno constante, una práctica de autoconocimiento y autoaceptación que nos permita vivir de manera más consciente y en armonía con nosotros mismos. En última instancia, la libertad externa e interna están interconectadas y se complementan mutuamente. Sin libertad externa, es difícil alcanzar la libertad interna, ya que las restricciones externas pueden limitar nuestras oportunidades de crecimiento y expresión. Pero sin libertad interna, la libertad externa es incompleta, ya que no importa cuántas oportunidades tengamos si no somos capaces de aprovecharlas de manera auténtica. La verdadera libertad, entonces, es un equilibrio entre estas dos dimensiones, un estado en el que somos libres no solo de las restricciones externas, sino también de nuestras propias limitaciones internas. Es una libertad que nos permite vivir con integridad, actuar con autenticidad y ser quienes realmente somos en el fondo de nuestro ser. Cuando hablamos de libertad, a menudo pensamos en la capacidad de actuar sin impedimentos, de vivir sin restricciones. Sin embargo, la noción de libertad absoluta, tanto externa como interna, plantea una pregunta crucial. ¿Es posible alcanzar una libertad total, o siempre estaremos, de alguna manera, limitados? La realidad es que la libertad absoluta es, en muchos sentidos, un mito. Vivimos en un mundo donde siempre existirá algún tipo de limitación, ya sea física, social o incluso autoimpuesta. Sin embargo, estas limitaciones no necesariamente anulan nuestra capacidad de ser libres. Más bien, redefinen lo que significa ser libre. En términos de libertad externa, las leyes y las normas sociales son ejemplos claros de restricciones que existen para mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Si bien estas restricciones pueden parecer contrarias a la libertad, en realidad, permiten un tipo de libertad colectiva. Sin leyes, la convivencia pacífica sería imposible, y la libertad individual se vería amenazada por la anarquía y el caos. Por tanto, la libertad externa absoluta no es deseable ni práctica. En su lugar, buscamos un equilibrio donde las restricciones externas se alineen con los principios de justicia y equidad, permitiendo a las personas vivir con dignidad y respeto. Sin embargo, incluso en un entorno donde las libertades externas están garantizadas, nos enfrentamos a las limitaciones internas. Nuestras propias mentes pueden ser tanto una prisión como un refugio. Los miedos, las inseguridades, los prejuicios y las expectativas impuestas por nosotros mismos o por la sociedad pueden restringirnos más que cualquier barrera externa. Estas limitaciones internas son insidiosas porque a menudo no somos conscientes de ellas. Nos adaptamos a vivir con ellas, creyendo que son parte de nuestra naturaleza, cuando en realidad son obstáculos que nos impiden alcanzar nuestra verdadera libertad. La lucha contra estas limitaciones internas es un proceso continuo y personal. No es algo que se pueda lograr de una vez por todas, sino que requiere un esfuerzo constante de autoconocimiento y desarrollo personal.
La verdadera libertad interna no se trata de eliminar todas las emociones negativas o superar todos los miedos de una vez, sino de aprender a gestionarlos, a no permitir que dominen nuestras decisiones y nuestras vidas. Es la capacidad de actuar con autenticidad y coherencia, a pesar de las dudas y los miedos que puedan surgir. Incluso aquellos que han trabajado intensamente en su libertad interna se enfrentan a la realidad de que algunas limitaciones siempre estarán presentes. Las emociones, los deseos y las necesidades son parte de la experiencia humana, y aunque podemos aprender a manejarlos, no podemos eliminarlos por completo. La clave, entonces, no está en buscar una libertad absoluta, sino en encontrar la paz con nuestras limitaciones, aceptarlas como parte de nuestra humanidad y no permitir que nos definan. En última instancia, la búsqueda de la libertad no es un objetivo que se pueda alcanzar y completar, sino un viaje constante de crecimiento y transformación. Reconocer las limitaciones que existen, tanto externas como internas, es un paso crucial en este camino. En lugar de ver estas limitaciones como obstáculos insuperables, podemos verlas como oportunidades para desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La verdadera libertad, entonces, no es la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de navegar y trascender estas limitaciones para vivir una vida plena y auténtica. La verdadera libertad, aunque difícil de definir y alcanzar plenamente, es una meta hacia la cual todos podemos avanzar. Sin embargo, una vez que hemos trabajado para liberarnos tanto externa como internamente, surge una nueva pregunta: ¿cómo podemos mantener esa libertad a largo plazo? La libertad no es un estado fijo que se alcanza y se conserva sin esfuerzo. Requiere atención constante, compromiso y prácticas que refuercen nuestra capacidad para mantenernos libres de las influencias que nos pueden esclavizar nuevamente. Uno de los primeros pasos para mantener la libertad a largo plazo es la práctica continua de la conciencia plena. Estar conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones nos permite identificar rápidamente cuando comenzamos a caer en viejos patrones de comportamiento que nos limitan. Por ejemplo, la preocupación excesiva por la opinión de los demás puede reaparecer de manera sutil, afectando nuestras decisiones. Al practicar la conciencia plena, podemos detectar estos pensamientos y detenerlos antes de que se conviertan en un obstáculo para nuestra libertad interna. Otro aspecto crucial es la autoaceptación. A menudo, nos esclavizamos a nosotros mismos al no aceptar nuestras propias limitaciones y fallas. La autoaceptación no significa resignación, sino entender y abrazar nuestras imperfecciones mientras trabajamos en ellas. Al aceptarnos tal como somos, eliminamos una fuente significativa de estrés y presión interna, lo que nos permite vivir de manera más libre y auténtica. Esta aceptación también incluye ser conscientes de que la libertad no significa la ausencia total de dificultades o emociones negativas, sino la capacidad de gestionarlas de manera efectiva. Mantener la libertad a largo plazo también requiere un esfuerzo consciente para vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores más profundos, experimentamos una sensación de coherencia y autenticidad que refuerza nuestra libertad interna. Sin embargo, vivir de esta manera puede ser desafiante, especialmente en un mundo que constantemente nos empuja a conformarnos con normas sociales o expectativas externas. Por lo tanto, es esencial revisar regularmente nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen lo que realmente consideramos importante. Además, es fundamental desarrollar una red de apoyo que nos recuerde y refuerce nuestro compromiso con la libertad. Las relaciones significativas y de apoyo pueden ser un ancla que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Estas personas nos pueden ofrecer perspectivas valiosas y ayudarnos a identificar cuando estamos desviándonos de nuestros valores o cuando estamos comenzando a perder la libertad interna que hemos trabajado tanto por alcanzar. Finalmente, es importante recordar que la libertad no es un destino, sino un viaje continuo. La vida está llena de cambios y desafíos que pueden poner a prueba nuestra capacidad de mantenernos libres. Por lo tanto, es esencial estar preparados para adaptarnos y aprender de estas experiencias, utilizando cada desafío como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre. En resumen,
Mantener la libertad a largo plazo es un proceso dinámico que requiere un compromiso constante con la conciencia, la autoaceptación, la coherencia con nuestros valores y el apoyo de relaciones significativas. Aunque puede ser un desafío, el esfuerzo continuo para preservar y fortalecer nuestra libertad interna nos permite vivir de manera más plena, auténtica y libre, incluso en un mundo lleno de restricciones y desafíos. Después de explorar los diferentes aspectos de la libertad y cómo mantenerla, llegamos al punto donde todo lo aprendido debe integrarse en nuestra vida diaria. La verdadera libertad no es algo que simplemente se contempla o se entiende a nivel teórico, es algo que se vive, que se expresa en cada decisión y acción. Integrar la libertad en nuestra vida diaria significa hacer de ella una práctica constante, un principio rector que guía nuestra manera de interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Primero, es crucial reconocer que la libertad, tanto interna como externa, no es un estado fijo, sino una habilidad que se cultiva y fortalece con el tiempo. Cada día, enfrentamos decisiones que pueden reforzar o debilitar nuestra libertad. Por ejemplo, elegir actuar desde un lugar de miedo o inseguridad nos aleja de nuestra libertad interna, mientras que actuar desde un lugar de autenticidad y coraje la fortalece. De este modo, cada pequeña elección se convierte en una oportunidad para practicar y afianzar nuestra libertad. Una de las maneras más efectivas de integrar la libertad en la vida diaria es mediante el establecimiento de rituales o prácticas que nos recuerden su importancia. Esto podría ser algo tan simple como tomar unos minutos cada mañana para reflexionar sobre nuestras intenciones para el día, preguntándonos cómo podemos actuar de manera más libre y auténtica en las situaciones que enfrentaremos. Estos momentos de reflexión nos permiten alinearnos con nuestros valores y principios, asegurando que nuestras acciones estén guiadas por la libertad, y no por la inercia o la presión externa. La meditación y la práctica de la atención plena también juegan un papel vital en la integración de la libertad en nuestra vida cotidiana. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, permitiéndonos observarlos sin juzgarlos ni dejarnos llevar por ellos. Al cultivar una mente serena y clara, somos menos propensos a ser atrapados por patrones de pensamiento que restringen nuestra libertad interna, como la preocupación, el miedo o la autoexigencia. La meditación también nos ayuda a desarrollar la capacidad de responder a las situaciones de manera consciente y deliberada, en lugar de reaccionar automáticamente, lo que es esencial para vivir de manera libre. Otro aspecto clave es la toma de decisiones conscientes. Integrar la libertad en nuestra vida diaria significa hacer un esfuerzo consciente para tomar decisiones que reflejen nuestros valores y nuestra esencia. Esto puede requerir el coraje de decir no a situaciones o personas que no alinean con nuestra verdad, o de asumir riesgos para perseguir lo que realmente queremos. Al hacer elecciones conscientes, fortalecemos nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestra libertad interna, incluso cuando esas decisiones son difíciles o van en contra de las expectativas de los demás. Asimismo, es importante recordar que la libertad implica responsabilidad. Ser verdaderamente libre no significa hacer lo que queramos sin pensar en las consecuencias, sino actuar de manera que refleje un respeto profundo por nosotros mismos y por los demás. Esto significa ser responsables de nuestras elecciones y sus impactos, entendiendo que nuestra libertad está intrínsecamente ligada a la libertad de los demás. La verdadera libertad se expresa no solo en la búsqueda de nuestros propios deseos, sino también en la consideración de cómo nuestras acciones contribuyen al bienestar colectivo. Finalmente, integrar la libertad en nuestra vida significa estar abiertos al cambio y a la adaptación. La vida es dinámica y las circunstancias cambian constantemente, por lo que nuestra comprensión y práctica de la libertad también deben evolucionar. Estar dispuestos a aprender, crecer y adaptar nuestras prácticas de libertad a nuevas situaciones es esencial para mantenernos en el camino de una vida verdaderamente libre. En conclusión, integrar la libertad en nuestra vida diaria es un proceso continuo que requiere atención, práctica y compromiso. Al hacerlo, nos acercamos a vivir de manera más auténtica, consciente y en armonía con nuestros valores, lo que nos permite experimentar la verdadera libertad en cada momento de nuestras vidas. Habiendo explorado e integrado los principios de la verdadera libertad en nuestra vida diaria, llegamos al punto crucial donde debemos entender cómo esta libertad puede transformar no solo nuestras vidas, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea.
La verdadera libertad no es simplemente un fin en sí mismo, sino un medio para vivir de manera más plena, consciente y en armonía con los demás. Este es el paso donde la libertad interna se expande y se manifiesta en nuestras acciones, impactando positivamente a quienes nos rodean y contribuyendo a la creación de un entorno más libre y equitativo para todos. Uno de los aspectos más poderosos de vivir en libertad es la capacidad de influir en los demás a través de nuestro ejemplo. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores y principios, cuando actuamos desde un lugar de autenticidad y coraje, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra libertad interna se convierte en una fuerza que trasciende nuestras propias vidas y empieza a afectar positivamente a nuestro entorno. Este impacto no requiere de palabras o de grandes gestos. A menudo, es en las acciones cotidianas donde se manifiesta de manera más clara y efectiva. Por ejemplo, en situaciones de conflicto o tensión, actuar desde un lugar de libertad interna, donde no estamos controlados por el miedo o el orgullo, puede desactivar situaciones potencialmente negativas y abrir espacio para el diálogo y la comprensión. Al enfrentar los desafíos con una mentalidad libre y equilibrada, no solo encontramos soluciones más efectivas, sino que también modelamos una forma de ser que otros pueden admirar y adoptar. La verdadera libertad nos da la capacidad de responder a las circunstancias con calma y sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente, lo cual puede inspirar a otros a reflexionar sobre su propio comportamiento y motivarlos a buscar su propia libertad. Además, la verdadera libertad nos permite ser más empáticos y compasivos con los demás. Cuando estamos libres de nuestras propias limitaciones internas, como el egoísmo o la inseguridad, nos volvemos más abiertos y receptivos a las necesidades y emociones de los demás. Esta empatía no solo enriquece nuestras relaciones personales, sino que también contribuye a un entorno social más inclusivo y comprensivo. Vivir en libertad significa que no vemos a los demás como amenazas o competidores, sino como compañeros en el camino de la vida, lo que fomenta una cultura de colaboración y apoyo mutuo. Asimismo, al vivir en libertad, somos más capaces de defender y promover la justicia y la equidad en nuestro entorno. La verdadera libertad nos empodera para cuestionar las injusticias y las estructuras de poder que limitan la libertad de otros. Nos da el valor de alzar la voz contra las opresiones y de trabajar activamente para crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de ser libres. Este compromiso con la justicia no nace de un sentido de deber o de culpa, sino de una profunda comprensión de que nuestra propia libertad está intrínsecamente ligada a la libertad de los demás. Al trabajar para expandir la libertad en nuestra comunidad y en el mundo, estamos fortaleciendo y protegiendo nuestra propia libertad. Finalmente, vivir en libertad nos permite encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en la vida. Al estar libres de las distracciones y limitaciones que nos impiden ver con claridad, somos más capaces de identificar lo que realmente nos apasiona y lo que queremos lograr en la vida. Esta claridad de propósito nos impulsa a actuar con determinación y a perseguir nuestras metas con un sentido renovado de energía y compromiso. Al mismo tiempo, la libertad nos permite adaptarnos y evolucionar a medida que crecemos y cambiamos, asegurando que nuestro propósito siempre esté alineado con nuestra verdadera esencia. En resumen, el impacto de vivir en verdadera libertad es profundo y extenso. No solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de influir positivamente en nuestro entorno y en la sociedad en general. Al vivir de manera libre, nos convertimos en agentes de cambio, inspirando a otros, promoviendo la justicia y contribuyendo al bienestar colectivo. La verdadera libertad, entonces, es un faro que ilumina nuestro camino y el de aquellos que nos rodean, guiándonos hacia una vida más plena, significativa y en armonía con el mundo. Si este viaje hacia la verdadera libertad te ha inspirado, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte al canal no solo te permitirá acceder a más contenido que te ayudará a crecer y a vivir de manera más plena, sino que también estarás contribuyendo a un espacio donde todos podemos aprender y apoyarnos mutuamente en este camino. Dale like a este vídeo si te ha resonado y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas reflexiones. Juntos, podemos hacer un mundo más libre, más consciente y más lleno de propósito. Gracias por estar aquí y por ser parte de este viaje.